Los actos del personaje que hoy vamos a narrar a continuación han sido fuente de inspiración para varias películas, ya sea en su historia o en alguno de sus personajes. Películas, algunas icónicas y otras no tan conocidas, pero las comentaremos al finalizar la historia de Ed Gein. Ed nació en el condado de La Croix, Wisconsin, Estados Unidos, en 1906, siendo el segundo hijo de George y Augusta. George, el padre de familia, regentaba un ultramarinos y era conocido por no ser especialmente cariñoso con su familia, menos aún cuando le daba por beber, algo que, por otra parte, hacía bastante, dando como resultado varias palizas a sus hijos Henry y Ed, y a su mujer Augusta. Por su parte, Augusta tampoco era especialmente sociable, pero lo que sí era fervientemente religiosa. Fe y creencias que llevó al límite, haciéndole creer que el hombre era el portador del mal y que todas las mujeres no eran sino la semilla de ese mal, dando como resultado una enseñanza férrea y estricta en contra del sexo, las mujeres y los placeres a sus hijos y adoctrinándolos a alejarse lo máximo que pudiesen no solo de las mujeres, sino de todo el mundo, lo que, sumado a los estrictos castigos que propinaba a los hermanos, llegando a usar métodos similares a los de George, marcarían de por vida a Ed. Para cuando Ed cumplía los 15 años, la familia decidió dejar la tienda y trasladarse a una granja a las afueras de Plainfield, lugar donde se darían los macabros sucesos que inspirarían la creación de las películas que, hago memoria, comentaremos al terminar esta pequeña biografía. Volviendo a Ed, durante la secundaria dejó los estudios para dedicarse a tiempo completo a la granja familiar. Célebre es el encuentro de Ed con el matadero donde sus padres trabajaban con los cerdos y cómo los gritos de estos últimos, así como las escenas que se daban, le generaban repulsión y curiosidad a partes iguales. Para 1940, la muerte del padre por un ataque al corazón derivado de su alcoholismo obligó a los hermanos Gein a buscar trabajo fuera de la granja. Este suceso parece que separó a los hermanos, pues Henry empezó a conocer la vida fuera de la granja familiar y entabló amistades e incluso parece ser que una relación, lo que le hacía chocar cada vez más con las doctrinas que su madre les había estado inculcando todos aquellos años. Pero no fue hasta 1944 que aquellas diferencias podrían haber sido la causa del terrible final de Henry. Durante la quema de unos rastrojos en la granja familiar, el fuego se descontroló, convirtiendo aquel acto de limpieza en un incendio forestal. Tras el incendio, Ed fue a las autoridades, pues no encontraba a su hermano que debía de haber estado junto a él durante el incendio y que, al parecer, fue encontrado gracias a las indicaciones de Ed. La muerte de Henry se catalogó de accidente, pues apuntaba a una muerte por asfixia durante el incendio, pero diferentes marcas en el cráneo y la falta de una autopsia alimentan las sospechas de que tal accidente no fue más que el primer crimen perpetrado por Ed. Un año después, en 1945, al padre y al hijo mayor se le sumaría Augusta, la madre, dejando a Ed solo. Al parecer, Ed tapió la habitación de la madre al poco de morir, pero hablaremos de esto más adelante. Tras quedarse solo, Ed subsistía gracias a pequeños trabajos que le daban los vecinos y que alternaba con trabajos para el ayuntamiento. Por lo general, a Ed, que desde siempre había sido reconocido por no ser demasiado sociable, se le podía encontrar en casa, en el trabajo o en la taberna de Mary Hogan. Precisamente, Mary Hogan fue la que, en 1954, desapareció sin dejar rastro. Bueno, miento, sí dejó rastro. Uno de sangre por toda la taberna, pero no se encontró al posible culpable del suceso por falta de pruebas. Se dice que por aquel entonces Ed decía que Mary estaba en su casa, que dormía allí, pero poco caso le hizo la gente, que lo tomó como un pobre infeliz, al que cada vez le funcionaba peor la cabeza. 3 años después, en 1957, durante el comienzo de la época de caza en la zona, Frank, el sheriff adjunto de la zona,
fue a la ferretería que regentaba su madre, Bernice, tras la jornada de caza para ver qué tal estaba, pero cuando llegó no encontró nada en la tienda a excepción de un reguero de sangre. Al parecer, la tienda había estado cerrada todo el día, a pesar de que algunos vecinos habían visto a alguien conducir la camioneta de la ferretería aquella misma mañana. Por esto, durante el registro del establecimiento, se estudiaron los recibos de la ferretería y se encontró que la última compra se había realizado aquella misma mañana: un bote de anticongelante para Ed Gein. Cuando arrestaron a Ed y registraron su propiedad, la granja familiar, dieron con el escenario más esperpéntico que jamás pudieron haber imaginado. La recién desaparecida Bernice se encontraba colgada boca abajo y con un trabajo a medio hacer digno de los que por aquellos días debían de estar realizando los cazadores a sus presas, y que también recordarían a los realizados a los cerdos en el matadero. También se encontraron indicios de la muerte de Mary Hogan, la tabernera, y de la propia madre de Ed, quien se encontraba de cuerpo presente en su habitación tapiada. Tras ser detenido, al final, Ed confesó haber cometido los crímenes, además de haber profanado varias tumbas recientes durante todo aquel tiempo, producto de lo cual confeccionó varias piezas de piel, tales como cinturones, pantallas para lámparas, máscaras y ropa, así como cuencos de hueso y varias piezas de piel guardadas en diversas cajas y tarros para su posterior confección. Ed negó haber mantenido relaciones con ninguna de sus víctimas, pues aludía a su mal olor como causa. Tras esperar que dieran la luz verde a la capacidad de Ed para llevarlo a juicio y varios juicios posteriores, se le encontró inestable mentalmente, llevándolo de por vida a un sanatorio. Durante su estancia en el lugar, de donde jamás volvería a salir, se enteró de que la granja había sido pasto de las llamas en un incendio intencionado del cual jamás se obtuvo un culpable. Como curiosidad, el vehículo que Ed utilizaba y que, con toda seguridad, utilizó para transportar a sus víctimas, fue puesto a subasta y el comprador lo exhibió por distintas ferias, alimentando la curiosidad morbosa de la gente, que podía pagar por entrar en el vehículo manchado de sangre falsa. Seguro que mientras iba relatando la historia, se os han ido apareciendo en la mente varias de las películas, algunos verdaderos clásicos, que tomaron parte de este escabroso acontecimiento para confeccionar sus historias. Si nos movemos por orden cronológico, nos encontramos por la seguro más icónica, conocida y mejor ejecutada de todas, Psicosis, del bueno de Alfred Hitchcock. La película, de 1960, es la adaptación del libro homónimo de 1959, escrito por Robert Bloch, y narra los sucesos en el motel Bates, regentado por el hijo de la dueña, Norman. Supongo que narrar algo más del argumento sería absurdo, pues la película es de sobra conocida, y para las 3 personas que seguramente todavía no hayan visto la película, contar más de lo que ya he contado sería destrozarles la trama. Me quedo con comentaros que del caso de Gein se extrae la relación entre Norman y su madre, y hasta aquí puedo leer. Comentar brevemente que la película tiene 2 secuelas, que bueno, quien quiera verlas está en su derecho, y también una serie en forma de precuela, donde vemos más a fondo la relación de la madre y Norman. De 1974 tenemos otra película de culto, pero esta vez menos conocida por el público general, Trastornado o Deranged. De esta película podríamos decir que, en resumen, se narra una historia paralela a la de Ed Gein, pero con un protagonista imaginario llamado Ezra Cobb. Saltando la continuidad temporal, pero manteniendo el uso del relato verídico, tendríamos a Ed Gein, también conocida como In the Light of the Moon, del 2000, que mantiene el relato desde un plano más fiel a los hechos reales, mientras que Ed Gein, The Badger of Plainfield, del 2007, cogería algunos de los hechos acaecidos en la década de los 50 para contar una nueva historia, menos fiel a lo que realmente sucedió. Volviendo con la continuidad temporal, volvemos a 1974, pues si la película Trastornado, comentada un par de películas antes, no es conocida por el público no especializado, es, seguramente, por culpa de haber compartido año con otra pequeña gran joya del cine de terror que basó su premisa en la historia de Ed Gein, La Matanza de Texas, o La Masacre de Texas.
conocidísima cinta de terror independiente creada y realizada por Tobe Hooper, y que narra la fatídica excursión de unos amigos en furgoneta por los caminos equivocados de Estados Unidos. Poco tengo que hablar de esta película más allá de cuál es la inspiración que encuentra en la historia de Ed Gein. Pues bueno, si ya hemos visto historias que explotan la relación entre él y su madre, solo queda explotar la otra parte de la historia, la parte grotesca y visceral, literalmente visceral, así como sus numerosas referencias a lo que podríamos llamar la parte artística de Ed Gein. No por nada a su protagonista le llaman cara de cuero, ¿no? En 1991 encontramos la última película que voy a nombrar en este vídeo que haya tenido a Gein como inspiración. Estoy hablando de El silencio de los corderos, también conocida como El silencio de los inocentes, que está basada en otra novela homónima de 1988 de Thomas Harris y que, como curiosidad, es una secuela de otra novela, El dragón rojo, la cual se convirtió en película tras el éxito de El silencio de los corderos, y donde se narra la captura de Hannibal Lecter. En esta película, la investigadora del FBI, Clarice Sterling, entra en contacto con Hannibal, ya preso, para encontrar similitudes y patrones que le puedan ayudar a llegar a Buffalo Bill, un nuevo asesino y personaje que está inspirado en Ed Gein, pues utiliza la piel de sus víctimas, peliculón donde los haya. Por último, tenemos un bonus, pues no es una película, sino una serie. En la segunda temporada de American Horror Story, nombrada Asylum, aparece el personaje de Bloodyface. Parece que Cara de Cuero llevaba como 30 años pillado como nombre, quien está fuertemente inspirado en Gein, tanto por su modus operandi como por la relación con su madre. Decidme en comentarios qué películas o series se os ocurre que podrían estar de una u otra forma inspiradas en la figura o en la historia de Ed Gein, y que yo no haya nombrado, o si os falta por ver alguna de las películas que os he nombrado. Y por cierto, aquí he nombrado muchos clásicos de cine, pero no son los únicos que he analizado en el canal, así que echad un vistazo al canal si no lo habéis hecho ya.